contextos. La voz de los protagonistas. Y bueno, les agradecemos a todos y a todas que estén, porque vamos a platicar con el doctor Alberto Arnaut Salgado. Es un gusto, de verdad, y un honor tenerlo en los micrófonos de Contextos. Está con nosotros también el profesor José Luis Ansúrez y Armando Paredes, miembros del Observatorio Educativo de La Laguna. Y bueno, yo ya empiezo a platicarles. El doctor Alberto Arnaut Salgado es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Ciencia Política por el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, estudios de doctorado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él se ha desempeñado como investigador del Colmex, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, en donde se desempeñó como director de la División de Estudios Políticos, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor y director de la Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón de La Paz, Baja California, bueno, allá por el 75-78. Sus líneas de investigación ha sido profesión docente, burocracia educativa, sindicalismo magisterial. Pues tienen numerosas publicaciones y ya no me detengo porque si no nos acabamos el tiempo. Entonces, mejor platicar con ustedes. Bienvenidos, gracias por estar y bueno, por conversar sobre la labor de este Observatorio Educativo de La Laguna, que da pie a la visita del doctor Armando, si eres tan amable de platicarnos. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos. El observatorio, estamos por cumplir justamente con este evento un año, ¿sí? Y en el matiz de lo que el observatorio desde un principio se planteó, que es el educar a la sociedad civil, mantenerla informada, para que la gente genere o se forme un criterio. Es por lo que en este segundo momento de Diálogos por la Educación decidimos traer a Alberto Arnaut. Como sabrás, el observatorio, desde sus inicios, la misión que se planteaba era de sumar, ¿sí? Somos respetuosos de lo que sucede, del acontecimiento, tanto de los actores, gobierno, como de los docentes, pero también queremos sumar a la sociedad civil. Y de esta manera, en ese tipo de eventos, lo que estamos buscando es eso, es invitar no solamente al gremio docente, sino también a la sociedad civil, padres de familia, a estudiantes que se sumen, ¿sí? Uh-huh. Entonces, qué mejor, como acabas de leer la trayectoria de Alberto, para que él nos venga a hablar justamente de cuál es el proceder, la historia de lo que la educación y en particular el fenómeno del trato al profesor ha sido a lo largo de la historia de este país. Bueno, y que ustedes han venido luchando últimamente mucho en función de temas que por supuesto vamos a abordar ahora mismo. Avance y futuro de la reforma educativa en México en el marco de la segunda jornada de Diálogos por la Educación, la conferencia magistral a cargo de Alberto Arnaut, y el panel será la reforma educativa, impactos y repercusiones, con Silvia Elizabeth Arévalo Gutiérrez, Carmen Patricia Nieto Ruiz, José Armando Orona Almaraz. Esto será a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el gimnasio auditorio de la Universidad La Salle Laguna. Entonces, bueno, pues ahora sí platicamos con nuestro invitado, con parte de esta comitiva que nos acompaña. Y bueno, doctor, bienvenido a La Laguna. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de comunicarme con los laguneros y las laguneras. Muchísimas gracias por este lenguaje de género. Pero la verdad es que, sobre todo después, en el marco de la jornada electoral que tuvimos, vimos una participación muy importante de la CENTE, sobre todo en los estados del sur, y su incidir en función de la política y de las decisiones electorales. Y entonces eso nos da pie a preguntar la intervención del secretario de Educación y estos señalamientos que se han venido haciendo de que se está placeando y que su participación mediática obedece más a intenciones electorales que a una verdadera intención de dar marcha adelante a lo que es la reforma educativa. Entonces hay dos lecturas, ¿no? La política y la de veras, la educativa. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, mire, se ha complicado el conflicto en torno a la llamada reforma educativa, que no es educativa, sino esencialmente administrativa, política y laboral, porque no busca mejorar la calidad de la educación, como se dice, sino sobre todo recuperar el control político y administrativo del magisterio. Se ha complicado por dos razones. Una, porque
de origen esa reforma afecta la dignidad personal y profesional del magisterio. Es una reforma que desprecia al magisterio. Es una reforma que se construyó a partir de un profundo menosprecio a la escuela pública y a los maestros y maestras de las escuelas públicas. Es fundamentalmente laboral, borrón y cuenta nueva. No hay derechos adquiridos. El marco jurídico laboral preexistente se derogó sin tocarlo. ¿Cómo? Señalando que todas las disposiciones del servicio profesional docente, a partir del momento en que entren en vigor cada uno de los cambios en la Constitución y en las leyes, ¿sí?, será derogado en todo aquello que contravenga lo dispuesto en la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente. De esa manera, de un plumazo, los maestros que tenían estabilidad en el empleo ya no la tienen. Que tenían una plaza definitiva ya no la tienen. Entraron e impusieron un régimen de precariedad laboral donde había estabilidad laboral. Me explico. El núcleo más punitivo y más indignante para el magisterio, y por cierto, no solo para las maestras y los maestros del sureste que se han movilizado en contra de la reforma, sino para las maestras y los maestros de todo el país, es lo que se refiere a la evaluación del desempeño. Se trata de una evaluación que, para empezar, no evalúa el desempeño. Y quien no se somete a esa evaluación es despedido del servicio. Y quien se somete a esa evaluación y reprueba y no se somete a los cursos de capacitación decididos unilateralmente por las autoridades educativas, también es despedido del servicio. Y si se reprueba 3 veces consecutivas, también es despedido del servicio. Entonces, la estabilidad en el empleo y la plaza definitiva, ¿sí?, se convierte en una plaza precaria que solo tiene vigencia de 4 años, porque han de saber que el maestro que resulta idóneo solo por 4 años. Y en una institucionalidad tan compleja como es la educación, donde se requiere estabilidad para acumular experiencia, para acumular saberes, que por cierto se acumulan fundamentalmente en la práctica, no hay la posibilidad de empoderar y de potenciar al magisterio. Pero lo más absurdo, se quiere profesionalizar a las maestras y a los maestros desde lejos y desde fuera, sin darles ninguna participación, ni en la reforma constitucional, ni en la legislativa, ni en el diseño institucional del sistema de evaluación. La única participación que hasta ahora han tenido las maestras y los maestros mexicanos ha sido la de someterse a la evaluación, porque si no se someten, se van. Ese es el cuadro, digamos, de entrada del conflicto. Ahora viene la designación de Aurelio Nuño como secretario de Educación, una persona que no tiene ninguna experiencia en el campo educativo, que nunca ha impartido una clase, ni en preescolar, ni en primaria, ni en secundaria, ni en preparatorias, ni en educación superior, ni en posgrado. Ninguna experiencia. No conoce ni valora la relevancia histórica y actual de la escuela pública y de sus maestros. Todos sabemos el papel que la escuela pública y el magisterio de la escuela pública ha jugado en regiones, por ejemplo, como La Laguna. En las regiones más pobres, marginadas, rurales e indígenas del país, la escuela es fundamental para darle viabilidad a las comunidades, a los pueblos, a las familias, para la capilaridad social, para mejorar el destino, el futuro de sectores sociales que de otra manera estarían condenados a permanecer en la pobreza y en la marginación. Doctor, ¿qué tanto tiene que ver el descrédito de la institución a partir del descrédito del sindicato magisterial? Es decir, con la mano en la cintura calificamos y descalificamos a todos los maestros porque hay una asociación casi libre, sí, entre los líderes magisteriales, los delegados sindicales, la gente que sigue cobrando sin impartir una sola hora de clases. Así es. Yo creo que una de las estrategias que antecedieron a la llamada reforma educativa, que no es educativa, fue la de difundir la idea de que
las maestras y los maestros mexicanos eran un grupo privilegiado. Y en eso les ayudó mucho una figura como la ex jefa máxima del magisterio, ¿no? Los excesos, los fenómenos de corrupción, el favoritismo, el nepotismo, ¿sí? Todo eso lo difundieron mediáticamente, tratando de convencer a la población y a la sociedad de que la mayoría de los maestros mexicanos eran como el Bester Gordillo. La realidad es otra. La mayoría de las maestras y los maestros trabajan con niños, niñas, jóvenes de muy difícil escolaridad, con los sectores de menores ingresos, con esa franja de la población que vive en pobreza y en pobreza extrema, y todos sabemos lo difícil que es trabajar en el terreno educativo con estos sectores, porque los niños, las niñas y los jóvenes que vienen de esos grupos, que son los que van a las escuelas públicas, tienen mayores dificultades para aprovechar. Aún más, me atrevo a decir, como decía una amiga investigadora, que la escuela pública gratuita cuesta muy cara a los sectores de menores ingresos del país, porque haciendo un estudio sobre la manera como sus escasos ingresos los reparten entre distintos rubros, los sectores de menores ingresos son los que más gastan en la educación de sus hijos, porque tienen que destinar una mayor proporción de sus escasos ingresos a comprar ropa, vestido, útiles escolares o lo que sea necesario para hacer posible que sus niños, sus niñas vayan a la escuela. Entonces, fue una campaña de estigmatización de la escuela pública y de sus maestros, difundiendo, entre otras cosas, que la mayoría de los maestros y las maestras eran tan corruptos como el Bester Gordillo y que tenían niveles de ingresos impresionantes, ¿sí? Sin embargo, la realidad es otra. Una plaza inicial en la zona principal de conflicto, en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, una plaza inicial, 7,000 pesos, para trabajar en condiciones muy adversas. Más de la mitad de las maestras y los maestros de estas regiones es lo que reciben de sueldo. Y desde hace algunos años no tienen estabilidad en el empleo. Incluso desde antes de la llamada reforma educativa, generalmente es mediante la cobertura de interinatos, plazas provisionales, plazas no aprobadas por los recursos federales de los que viven la mayoría de los maestros en esta región del país. Así es que esta situación de privilegio y del magisterio como un fenómeno de corrupción es realmente una de las primeras etapas de la reforma educativa que preparó a la sociedad para que aceptara esta intervención brutal en las condiciones de trabajo de las maestras y de los maestros. Estamos conversando con el doctor Alberto Arnaut. Hay algo que es innegable, que en otro momento el magisterio sirvió para ganar elecciones. No tengo muy claro que ahora se repita este esquema, porque si no, tal vez el resultado de la pasada jornada electoral hubiera sido muy distinto. Yo tengo la impresión de que los maestros están en la sociedad más que ningún otro grupo profesional. No, nada más pensemos, el magisterio llega como agente del Estado a las regiones a donde no llega el Estado de ninguna otra manera. A donde no llega la policía, ahí está un maestro. A donde no llega el ejército, el fisco, ahí está un maestro. Aún más, a donde no llega la iglesia, hay un maestro. El maestro está en todo el país. Y, por supuesto, participa tanto en los movimientos sociales como en las actividades políticas en las diversas regiones del país. Y en los últimos, digamos, 15 años, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación también se convirtió en una organización con estructura, con cuadros, con recursos para la actividad política. Y se convirtió en un aliado comodín, que lo mismo servía para resolver conflictos internos en el PRI cuando el PRI se comenzó a fracturar, que para inclinar la balanza en elecciones competitivas en favor de un candidato a la presidencia municipal u otro, o a la gobernatura, o a la presidencia de la República, como ocurrió en el 2006, ¿no? Entonces vemos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación y ahora su partido, el Partido Nueva Alianza, se ha convertido en el gran comodín
de la política electoral del país, Claro. ¿no? Por supuesto que hay. Y en el sureste tiende a predominar en el magisterio una mayor simpatía por las opciones de izquierda. En un momento dado se inclinaron por el PRD y en los años más recientes se han inclinado por la opción de Morena. Y en ese terreno también vemos a maestras y maestros participando. Entonces, los maestros del país están en todo el espectro partidista. Claro, ¿no? aquí en Se Coahuila. han aliado con el PAN, se han aliado con el PRI y ahora hay un segmento que se está simpatizando con una nueva opción como es la de Morena con López Claro, Obrador. pero aquí en Coahuila nosotros tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? Claro. El que fue gobernador, Humberto Moreira, compadre del Bester Gordillo, y bueno, con una cercanía ahí que siempre se puso en tela de duda que tanta influencia tenía en los resultados electorales y que sigue teniendo. Tenemos Así es. participación del auditorio. Ajá. Jaime Torres dice, ¿por qué se sienten dueños de las escuelas los maestros? ¿Por qué en la iniciativa privada nos evalúan constantemente los patrones? ¿Y por qué a ellos no les hacen lo mismo los de ellos? Yo creo que uno de los fenómenos que ocurrió con la reforma educativa es que precisamente se llevó al sector público, en este caso a la escuela pública y al magisterio de las escuelas públicas, una lógica laboral empresarial. La visión empresarial es que la calidad y la productividad solo se puede mejorar con la precariedad en el empleo. Y no estoy seguro de que eso sea cierto ni siquiera en el mundo empresarial. Las industrias, las empresas de servicios necesitan estabilidad en sus empleos de sus cuadros esenciales para acumular experiencia, conocimiento, saberes. Y sobre todo en la escuela se necesita estabilidad en el empleo para construir capital político, capital cultural, capital profesional, para poder desempeñar una actividad tan compleja como es la educación y sobre todo el trabajo con los grupos más desfavorecidos y de más difícil escolarización del país. Yo he trabajado en escuelas privadas, en escuelas públicas, de distintos sectores. Trabajar en una escuela privada es mucho más fácil que trabajar en una escuela pública. En una escuela privada tiene uno como aliado a un joven, a un niño, a una niña que viene de un ambiente familiar, con un nivel socioeconómico, una red social y cultural favorable para la escolarización. En cambio, en las escuelas públicas donde estudian los niños y las niñas de más difícil escolarización, con peores niveles de ingreso, en condiciones familiares muy adversas, es muy compleja la actividad docente. Por eso es importante la estabilidad en el empleo en la escuela pública. Muy bien. Pues esto es una probadita, ¿no? Una probadita de lo que va a ser la conferencia magistral que va a estar impartiendo el doctor Alberto Arnaut, investigador del Colegio de México, el día de mañana en el Gimnasio Auditorio de la Universidad de La Salle Laguna. Y bueno, pues la invitación, ¿no? A que participemos todos. Emocionados porque mañana, gracias a Gren, porque mañana esperamos este diálogo que queremos tener y al que los invita el observatorio, a los padres de familia, a los medios, a los maestros y al público en general. Muy bien. Muchas gracias. Pues no, muchas gracias a ustedes. Bienvenido a La Laguna una vez más, doctor. Gracias, muy amable. Un gusto Estoy feliz de estar con ustedes. Gracias, Armando. Un Gracias. gusto conversar con ustedes. Gracias.